Hoy tenemos un día importante. El día de ayer fue un día bastante importante porque tuvimos los datos del IPC. No sé si alguien estuvo conectado o alguien operó el día de ayer, pero ayer tuvimos los datos del IPC en el mercado y esto hizo que el mercado de valores como tal cree, ¿sí? Esto hizo que el mercado de valores como tal cree un movimiento a favor del precio respecto al dólar. Sin embargo, el mercado como tal no logró romper bases preliminares el día de ayer y hoy se espera una noticia bastante fuerte. Así que vamos a revisar el calendario económico de hoy y vamos a ver si podemos lanzar posiciones, aunque les anticipo que las posiciones ya fueron dadas en pre-market, ¿no? Tenemos dos posiciones, bueno, ahora una abierta, la otra ya se cerró en ganancias, ya sea stop loss en ganancias o cerrado manualmente en ganancias, pero se cerró en ganancias. Y la otra posición sí la vamos a tener abierta porque es una posición que sí promete bastante a una suba de precio bastante significante en el petróleo. A ver, ¿hoy qué tenemos? Datos del IPC en Europa como tal no nos interesa porque no estamos, son datos parciales, como ustedes pueden observar, no son datos de Europa. Luego tenemos el mercado completamente quieto hasta la 1 de la tarde, bueno, las 2 de la tarde, que son las actas de los miembros de la FOMC. Como ustedes muy bien saben, pues estas actas o estos miembros lo que hacen pues es recopilar, ¿ok? Básicamente a todas las personas que se encuentran, a todas las decisiones económicas que el mercado ha venido descontando en el último tiempo. Es decir, en otras palabras, el tema de que si es que el mercado sube o el mercado cae, en función de los tipos de interés, los impuestos, etcétera, los va a tomar los miembros de la FOMC. Y vamos a ver seguramente aquí, yo creo que hay que leer las actas, pero me atrevería a mencionar, según los últimos datos del IPC, del empleo, y de los movimientos de otros países, que el mercado, hay del PMI, que el mercado va a comenzar nuevamente un fortalecimiento de tipos de interés. O esta debilidad del dólar que hemos tenido durante este tiempo, estas actas pueden ser un punto más a favor de que llegue a su fin. ¿Cuándo sabremos que llegue totalmente a su fin? Cuando la Reserva Federal aumente el tipo de interés más allá de lo esperado, ¿no? Pero las actas sí nos va a dar una buena posición de lo que puede llegar a pasar con el mercado, es decir, un fortalecimiento del dólar en los siguientes meses. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder, pero es lo más probable que pase. Después de eso tenemos a las 3:30 reservas del crudo. Debería haber un aumento del precio. Ayer hubo una declaración de Putin, no hubo mucho efecto en el mercado realmente, pero se estima que si es que hace un acuerdo con la Reserva, que digo, con los países exportadores de petróleo, con la OPEP, sí podría haber un aumento del crudo en este tiempo. No sabemos exactamente hasta cuándo, el crudo realmente está bastante enrangado aún. Hoy lanzó una posición al alza, se estima que pueda llegar nuevamente hasta 75, 80, pero de ahí a que pueda subir un poco más está un poco complicado, ¿no? Realmente el crudo está bastante en un rango muy lateralizado y no se anima a tener posiciones más alcistas, por decirlo así, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, por favor, porque el crudo tiene posiciones alcistas, pero no para cambiar la tendencia. Entonces, cuidado. Después tenemos, como ustedes pueden ver, nada de noticias. Entonces, hoy en el mercado asiático probablemente encontremos más entradas. Sería de ver cómo el mercado desquita básicamente el movimiento de los miembros de la FOMC y en función de eso operar. Bien, nos vamos a la plataforma y vamos a encontrar algunas posiciones de mercado. Primero vamos a investigar las posiciones que ya tenemos en el mercado vigentes, ¿no? Que básicamente es el petróleo. Y vamos a explicar un poco por qué se ingresó en esta posición. Bien, a ver, ¿qué es lo que tenemos en la posición del crudo? Y nosotros somos bastante cautelosos, lo que podemos encontrar que el mercado, como ustedes pueden observar, está siendo desarrollando máximos y mínimos en el tiempo, y estos máximos y mínimos están teniendo ondas que se repiten todo el momento en el gráfico diario, ¿no? En el gráfico de H4, el mercado intentó tener una caída de precio desde la anterior semana, cuando estaban dando las señales falsas, ¿recuerdan? Comenzó a tener una caída de precio desde la anterior semana hasta este punto e intentó topar el mínimo inferior, pero el precio como tal
comenzó a tener dificultades. Como pueden ver, nos dio una clara señal a la alza. Si nosotros nos fijamos, tenemos un movimiento aquí en divergencia. Como pueden ver, el precio está de caída, un rango en divergencia y estocástico en el nivel de la sobrecompra. Tenemos esto, alza de precio, alza, alza. ¿Qué se esperaría? Yo creo que sí va a caer el petróleo nuevamente, pero antes de caer, pues debe hacer un retroceso de todo este gran impulso, ¿no? Yo creo que mínimo el retroceso va a hacerlo al techo de acá, techo 1, techo 2. Es decir, esto para luego caída a la base nuevamente y a la base otra vez suba de precio al punto de acá. Entonces vamos a aprovecharnos de este movimiento en suba, que ya estamos montados, para que el mercado pues continúe su movimiento a la alza. Ahora bien, ¿puede ser un movimiento un poco más tenue de lo que se está esperando? La respuesta es sí, porque el mercado como tal podría llegar a esta base de acá o esta base de acá. Entonces hay que estar atentos a figuras más pequeñas para ver si es que existe algún movimiento de divergencia, etcétera. Pero de manera anticipada lo más probable es que llegue a ese punto. Ahora bien, ¿por qué? Se preguntarán. En las figuras pequeñas tenemos el claro ejemplo del hombro, cabeza, hombro, bien concretado de precio, que nos anticipa un movimiento de mercado a la alza. ¿Qué significa esto? Que se va a disparar, ¿ok? Que el mercado va a comenzar a dispararse en el corto tiempo. Ahora bien, ¿por qué está quieto? Porque hay noticias de los fondos, de los miembros de la FOMC y de la Reserva Federal. Entonces, vamos a esperar el mercado acá, ¿ok? La posición es una posición, como ustedes pueden ver, no le he puesto el take profit por debajo de este punto, porque como les dije, es un retroceso hasta este nivel para que luego caiga y luego suba. Entonces, claro, al colocar yo un punto más abajo, estaría interpretando que el mercado debería llegar a la base de acá y no es así. Debería subir para caer. Entonces, mucha atención en petróleo. Tenemos un gráfico en suba de momento, no está definido, pero aún existe. Vámonos al australiano. Esta posición ya no es, ya debieron tomar ganancias o les topó el stop loss fijo. Entonces no hay mucho que decir, realmente. No hay reentrada, por cierto, acá, ¿no? No hay reentrada. Podría haber reentrada, pero en el corto plazo tenemos que utilizar un apalancamiento más bajo, un lote más bajo, disculpen. ¿Por qué? Ahorita les explico. A ver, primero, movimiento a la alza, corrección, al igual que el oro, caída de precio y comienza a haber problemas en la bajada, ¿no? Estos problemas comienzan a anticiparse con un volumen bajo. Lo que pasa es que el mercado ya quiere fortalecer las posiciones en el corto plazo. Entonces, si nos acercamos al gráfico de H4, como pueden ver, movimiento de la sobrecompra, rango del RSI igual que el estocástico, perdón, el RSI igual que el precio. Entonces, no hay ni divergencia, pero hay doble piso. Y movimiento de caída del volumen, como pueden ver. Cae el precio, cae el volumen. ¿Qué implica eso? Que debe haber una posición en la compra, en la compra, en la compra y en la compra. Entonces, si nosotros nos montamos en la compra hoy en la mañana en pre-market, como pueden ver, estuvo más o menos por aquí, nos montamos casi que en la mecha, ¿no? Un poco más arriba de la mecha. Y esto se disparó porque estamos en sesión de pre-market, ¿no? En la sesión de pre-market, pues el mercado se va posicionando, tanto a la alza como a la baja. Subió, como ustedes pueden observar, y ahora el mercado lo que está haciendo es retrocediendo. ¿Por qué? Porque va a estar lateralizado hasta el discurso de la Reserva Federal. Pues probablemente esto caiga nuevamente hasta el piso, hasta el punto de acá, y aquí se recién la recompra, ¿sí? Entonces ustedes miran, ¿puedo recomprar en este precio? No, no puedo. Yo esperaría que el precio para recomprar caiga, yo diría hasta este punto para luego subir, ¿ok? Entonces no se olviden, caída de precio para luego suba de precio. Y con eso tendríamos una facilidad para poder encontrar estos puntos tan a la alza, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor, futura compra del instrumento del dólar australiano, pero cuando caiga más, cuando se lateralice. Si no se montaron en la primera posición, que fue bastante privilegiada realmente porque tomamos todo el impulso, esperen la posición, la recompra en el punto más bajo, ¿ok? Siempre y cuando tengan en cuenta el riesgo de las actas de la Reserva Federal, ¿ok?
Por eso les decía, lote más bajo, no recomprar con lotes más altos, sino lotes bajos, porque tenemos esa noticia aún que está ya ocasionando algunos movimientos ya volátiles, ¿ok? Vámonos al oro, que realmente se está moviendo exactamente igual que el australiano. Están recuperando nuevamente las correlaciones, eso también debemos anticiparlo. Oro. A ver, movimiento del oro. A ver, el oro sí que ha venido haciendo unas jugadas interesantísimas. Ha venido cayendo desde que nos salieron los datos fortaleciendo al dólar americano. Ha venido cayendo, pero esta caída comienza a tener ya debilidad en este punto. ¿Por qué debilidad? Porque el precio como tal, voy a borrar esto, déjenme borrarlo. Porque el precio como tal, ya no, o sea, no es que no quiere caer, pero no tiene volumen para hacerlo. Entonces, y existe un problema enorme aquí, en la línea de tendencia de la bandera. Ha sido bastante, digamos, que rígida y obediente al precio, pero el nivel, como pueden ver, pues como que quiere desplomarse. O sea, el precio es como que no está claro si quiere romper la bandera, no lo quiere hacer, etcétera. Y comienza a haber un montón de caos, como pueden ver. Suba de precio, mecha, caída. Suba de precio, mecha, caída. Suba de precio, caída. Suba, mecha, caída. Como que el precio está llegando a niveles de liquidez anteriores. El nivel de soporte máximo fue el de 45 y subió con fuerza, ¿no? Como pueden ver, subió de esta base que yo lo he marcado hasta 45 y otra vez está retrocediendo, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? No hay datos claros aún. Bueno, los únicos datos que pasaron ayer fue el tema de los datos del IPC y fue a favor del dólar. Entonces eso hizo que básicamente el mercado suba. Esto subió, pero como no fue lo suficiente, cayó. Entonces ahorita el mercado está bien expectante a las minutas, a las actas, a ver qué sucede con las actas. Yo creo que lo que va a hacer es tocar esta base y probablemente recuperar los 45 o se quiebra. O sea, el oro aquí sí está bien indeciso. Si nos vamos a la figura de largo plazo, debería caer, porque estamos en tendencia y debería ir al punto más bajo, es decir, los 18.000 por fin, ¿ya? Debería topar, hablando desde el punto de vista técnico, pero hablando desde un punto de vista fundamental, donde podría haber cualquier cosa, esto podría volver a subir, quebrantando la línea de tendencia. Entonces, yo en lo particular, les recomiendo dos cosas. La primera, hasta que el oro no se quite este movimiento que está completamente relateralizado en la tendencia, no operen. Es bastante complicado realmente la operación en este punto. Sin embargo, en el caso de que ustedes quieran operar, dénganle más la vista a la baja que a la alza. ¿Por qué? Porque salieron datos positivos con el dólar. Y si es que las minutas de la Reserva Federal te dicen que va a subir el precio del tipo de interés más elevado, ¿qué significa? Que esto se desploma, pero abismalmente, ¿ok? Con el fundamental. Es más probable que la Reserva Federal hable en ese sentido. Ahora bien, si la Reserva Federal dice, sabes, yo creo que el mercado como tal no va a ejecutar este movimiento de suba de interés, yo creo que el mercado no va a ejecutar este movimiento de suba de interés, yo creo que el mercado no le va a creer. ¿Por qué? Porque todo el mercado apunta que ya debe subir el interés más fuerte. Imagínense, la inflación volvió, los PMI están creciendo, el desempleo no mengua. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que el mercado como tal, pues está ejerciendo un movimiento aún de presión al dólar, o sea que el dólar debe subir. Entonces, yo creo que si la minuta de hoy dice, ¿sabes qué? No, aún tenemos que esperar un poco de tiempo, etcétera, esto va a subir hasta 45 y otra vez se va a desplomar. ¿Ok? Y hasta que no exista una revelación de los miembros de la FOMC o algún desgaste técnico, no esperaríamos una caída de precio, pero eso tiene más pinta de caer que de subir. Ahora bien, cuidado, ¿no? ¿Cuáles serían las zonas de compra básicamente? Yo diría que las zonas de compra son estos niveles de acá. 45, 50 hasta 60. Esas son las zonas de venta, perdón, no de compra, de venta. Si el mercado debería subir en estas zonas y desplomarse todo el tiempo, es lo que he venido haciendo. ¿Por qué esas zonas no se considerarían ruptura de tendencias? Porque son mechas. Como ustedes pueden ver, ahorita estamos en la microtemporalidad, pero si no es una temporalidad más grande, solo es una mecha. Como ustedes pueden observar, si ven, esta gran suba fue una mecha, no fue nada más. Esta suba de acá, mecha.
Esta sube acá, mecha. Esta de aquí, una ligera mecha. Entonces el mercado está haciendo mechas. ¿Por qué? Porque no tiene poder ante la suba de precio. Lo más probable es que esto termine cayendo hoy o mañana. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con comprar. Más bien, encuentran posiciones a la venta, es lo más probable. Pero si son más quietos en el mercado, pongámosle un poco más, la palabra es conservador, les recomiendo no ingresar, al menos hasta que el precio rompa los 18.30. Rompe los 18.30, esto se va a 18.000, a 18.00, perdón, a 1.800. Se va a 18.00, es decir, caída de precio hasta acá. Y con eso, yo creo que podrían por fin tener el desgaste bajista y otra vez una ruptura alcista hasta los puntos de acá, podría ser, o vamos en función de techos, no lo sé. Pero de momento, cuidado, cuidado porque el precio sí está enrangado. Misma lectura para la plata, hay que tener bastante cuidado. Aquí puede que se rompa nuevamente la correlación, como les había dicho. La correlación en el corto plazo volvió en el dólar australiano y el oro, pero puede que aquí la quebrante. ¿Por qué? Porque si es que el oro cae, el australiano debería caer, pero como ustedes pueden ver, la señal del australiano es a la compra. Entonces, como que corrompe la correlación como tal, ¿no? Entonces, cuidado porque estas señales contrarias nos pueden dar un punto de vista desfavorable para nuestras inversiones. Entonces, aún mantenemos la correlación. Estos días se han mantenido la correlación, pero puede existir un nuevo quebranto de correlaciones, ¿ok? Entonces, cuidado, mucho cuidado en ese sentido. Vámonos a las acciones. El Nasdaq, como ustedes pueden observar, bastante simétrico ya desde hace algunos meses. Borremos las flechas. Este sí que parece vamos a ingresar. ¿Y qué tenemos? Como ustedes pueden observar, movimiento de mercado. Como pueden ver, trabado los últimos movimientos bajistas en función de la tendencia bajista. Estocástico llegando al nivel de la sobreventa. El precio cayendo cada vez más abajo. Si nos vamos a H4, pues existe aquí un cruce de estocástico, volumen a la baja. No hay divergencia de momento, el precio de caída en ambos niveles, como ustedes pueden observar, caída, caída, que podría anticipar. Si seguimos la simetría del precio, si se notan aquí las figuras casi iguales, debería haber un movimiento de suba en las acciones, es decir, una variedad a la alza. Que sí existe entrada, sí, y de hecho vamos a ver en H1 a verificarla, a ver si ingresamos. Y en efecto, la entrada al alza es evidente. Aquí en el H1 lo que podemos rescatar es que tenemos ya la vela envolvente para que el mercado comience a subir. Y no solo eso, sino que también tenemos el retroceso, ¿no? Es como que tenemos la vela al alza y el retroceso, es decir, estamos en pleno retroceso en la microtemporalidad. Miren aquí. ¿Sí ven? Como que subió, retrocedió y puede volver a subir. Lancemos una posición al alza este instrumento. Esto sí me parece una buena posición. Pero como estamos antes de la Reserva Federal, pues lancémosle con un volumen medio, bajo. ¿Listo? Stop loss por debajo de la tendencia, muy debajo, no tan debajo, pero sí debajo para evitar la volatilidad. Ya saben que como a veces esas noticias pueden causar volatilidad, mecha y suba, pues lo bajamos. ¿Sí? Por eso es que también es importante destacar o mover, disminuir el lotaje y suba de precio a la tendencia. Es decir, si se cumple el parámetro, sería la bandera en su totalidad, ese sería el punto 5, punto 6. ¿Listo? Y tendríamos nuestro parámetro en el Nasdaq, que es bastante bueno. Una métrica 2-1, vamos a ver cómo nos va. Yo creo que bastante bien en la sesión, de todas formas, a medida que se vaya disparando, como ustedes muy bien saben, lo que hay que hacer es seguir ajustando el stop loss, hasta tener una posición en ganancia en el caso de que se quiera dar la vuelta en el precio, ¿no? Les envío la señal, por favor, hasta aquí alguna duda, alguna inquietud que tengamos. Ya, muy bien, se fue el Nasdaq, esperando que tomen esta posición y la mantengamos. No olviden, volúmenes bajos, no tan elevados, por los problemas que existen, por las noticias más que todo, ¿sí? Cuidado. Lo más probable es que suba. Yo creo que va a subir.
noticia realmente podría incluso aportar positivo a las acciones, pero hay que ver. Bien, vámonos al euro, bastante estancado desde estos días, realmente no ha hecho absolutamente nada desde que nos hemos salido de feriado, no ha hecho nada el precio, se ha mantenido en su movimiento en rango. Si ustedes lo observan en la figura de largo plazo, déjenme borrar absolutamente todo. Yo no he operado ese instrumento porque realmente está bastante, pero bastante quieto. Y bueno, ¿qué tenemos? Movimiento que cayó con fuerza y comienza a tener rebote en estos puntos todo el tiempo. Ya muy parecido a los demás instrumentos. Comienza a rebotar en ciertos niveles, ¿no? Entonces, comienza a rebotar en estos niveles y el precio comienza a subir o querer subir lentamente, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos a la figura de H1, que nos está dando la señal, aquí nos da una señal falsa de entrada, aparente ser una señal de sobreventa, pero no, porque está por encima de los niveles de 20, entonces no es una señal de sobreventa. También aparenta tener una divergencia, pero la respuesta es no, porque si nosotros nos fijamos hay una ligera suba de precio y nos está señalando la ligera suba de precio. Entonces, más bien tiene pinta de tener una señal, ser señales falsas de entrada. El precio cayó hasta la mecha, como ustedes pueden ver, quizás hasta los niveles de liquidez de acá, pero dando las señales falsas como las que estamos viendo, yo creía que incluso podría llegar otra vez al piso, incluso más abajo y ahí subir. Entonces, el euro, yo de momento yo me he estancado aquí, o sea, yo no he ingresado en euro, no me ha parecido una buena inversión ingresar en euros como tal, si les soy bastante honestos, por eso es que tenía muy pocas flechas de entrada y de venta hasta el punto de acá, ¿no? Que fue antes de noticias, porque si bien cierto, aparenta una suba de precio hasta acá y podría subir, pero todas nuestras señales no dan ese mismo aspecto. Al no este mismo aspecto, pues claramente nosotros no queremos arriesgarnos sobre esta situación, ¿no? Entonces, mi respuesta aquí es cuidado. Si van a hacer algo, yo diría esperen la caída y compren, pero nuevamente, si son más conservadores, yo diría esperen un momento, que diga bien el precio que quiera hacer, a ver si quiere subir o no, ¿sí? Porque señal de entrada no hay. La única señal de entrada es la resistencia del piso, pero no es suficiente, ¿ok? Entonces, eso tenemos con el euro dólar. Vámonos al Bitcoin, que la semana pasada teníamos algunas posiciones. Gracias a Dios, pues nos salió bastante bien. Yo sé que nos sufrió un poco, pero nos salió bastante bien realmente todo. Al final, los resultados. Borramos las flechas. A ver, Bitcoin. Bitcoin, ¿qué está haciendo? Después de subir a los 25,000, comenzó a enrangarse en este precio, ¿no? Ya saben, lo mismo que hace el Bitcoin todo el tiempo. Sube con fuerza y se enranga. Entonces ahorita está haciendo exactamente lo mismo. Un rango de estos niveles, como pueden observar, y después lo que va a hacer es dispararse, quizás hasta los 30,000. Entonces, ahora el precio está oscilando entre los 23 a 25,000. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Y mi recomendación es, juguemos con los niveles que nos está ofreciendo. Si el precio nos está ofreciendo estos niveles de 20, vamos con estos niveles, es decir, compramos y vendemos como siempre lo hemos hecho. Y cuando estemos en las bases de 23, doble compra, como siempre les digo, una compra para tomar posiciones y la otra para largo plazo, ¿ok? Esa sería mi recomendación en el Bitcoin. Es decir, en otras palabras, Bitcoin en el largo plazo es compra, en el corto plazo es venta a manera de scalping, como ustedes pueden ver, podría ser un scalping, y eso en función de el mercado podría tener un movimiento de caída en el corto plazo y de suba en el largo plazo, es decir, algo así. Caída y suba, ¿ok? Entonces, mucha atención, por favor. Eso sucederá con el Bitcoin. Y de manera general, el consejo que les di en diciembre y el consejo que les di en enero. Compren Bitcoin, compren criptomonedas, holdeen criptomonedas. Este año, como les dije, va a ser un año de holding full. O sea, traten de comprar aunque sea 50 mensuales, algo. Este año las criptos están disparándose de una manera bastante abismal. Y si nosotros nos fijamos y nos damos cuenta, el mercado como tal
cuando yo les aconsejé, básicamente estábamos en los 15,000. Sí, ahorita estamos en los 25, o sea, valorado un 60% desde que les aconsejé holdear criptos. Entonces, holdear en criptomonedas justamente para hacer el curso del año pasado en diciembre de criptos, para que ustedes sepan estrategias y holdeen las criptos. Eso es lo que les puedo decir. Traten de holdearlas. Si el mercado hace un cash, que es lo que estamos esperando, que el mercado como tal haga el cash. Si el mercado está esperando como tal que haga el cash, todo el mundo va a refugiarse en oro y en criptos, como pasó en la pandemia, como pasó en muchos lados. Eso es lo que va a suceder. No se olviden, el mercado, si en el caso de que haga un cash, que es muy probable que haga a mediados de este año. ¿Por qué? Porque los tipos de interés se van a seguir elevando, ya que la inflación no mengua, pero la inflación no va a menguar porque no es resultado de un fenómeno económico que no se controla, es resultado de la guerra que estamos viviendo con Estados Unidos y Rusia, básicamente, y China. Eso es la inflación. Cuando se termina esa guerra, ahí vamos de recién a tener resultados. Pero como no existe eso, pues todo el mundo está elevando tipos y el encarecimiento va a ser en algún punto insostenible y va a desplomarse todo. Y cuando se desplome todo el mundo va a querer refugiarse en criptos nuevamente, que es lo que he venido haciendo históricamente, en oro, que es lo que siempre pasa. Por eso es que el oro ahorita está castigándose, porque probablemente se siga castigando en el largo plazo, incluso hasta los 16,00 y se dispara a los 2,000, porque el mercado se está preparando para una nueva caída. Yo creo que este año no va a ser la caída de las criptos como el año pasado, sino va a ser una caída desde el movimiento, ¿cómo se llama? Va a ser una caída desde las acciones. Entonces, con eso Una pregunta. sería por despedir, básicamente. No sé si hay alguna duda, José, alguna sí, inquietud. José, una pregunta. ¿Está bien holdear Bitcoin en estas plataformas de MetaTrader? No, no, aquí solo hacemos trading. Uno holdea Bitcoin en plataformas especializadas para las criptos, en wallets, básicamente, ¿sí? Déjenme encuadrarles, ya les voy a mandar unas fechas tentativas, a ver si es que nos repetimos el curso de criptomonedas. Sí, por El favor. curso de criptomonedas para las personas que no estuvieron en diciembre, y le podemos repetir en marzo para que tengan el conocimiento de cómo holdear criptos, ¿no? No sé si hay mucho interés en eso, no sé, en Sí, el chat. chévere, gracias. Las personas que estuvieron en diciembre, ¿sí les quedó claro cómo holdear criptos o repetimos el curso? Repetimos para los que no Sí, ingresaron. sí, por favor, Bueno, sería bueno que repita no hay para... problema. ¿Qué? Sí, por favor, profe, sería bueno que repita esa clase que es muy, muy buena e interesante en estos momentos. Gracias. Bueno, ya la vemos cómo la repetimos ya, pero tratarán de ingresar. Y como les dije, ¿no? Bueno, ese es mi consejo. Traten de holdear criptos. Como les vengo diciendo desde el año anterior, ya ha subido casi 60% el valor del Bitcoin. Si llega a 30, subirá al 100%, realmente. O sea, y es una inversión que ha durado, ¿qué? 3 meses. O sea, realmente muy bueno. Entonces, consejo nada más. Traten de holdear, hagan eso. Ya les voy a dar fechas para que ustedes mismos sepan cómo hacerlo desde sus casas, como siempre lo hemos hecho aquí. Y con eso estaríamos todo ok. ¿Listo? Bien, estimados inversionistas, yo creo que con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Hoy una sesión no muy volátil, siempre la volatilidad antes de noticias se la lleva el pre-markets. Entonces, hoy tuvimos resultados positivos, vamos a seguir acumulando esos resultados. No olviden mantener la posición del petróleo abierta, la posición del Nasdaq a vigilarla. Yo creo que va a subir, pero siempre hay que vigilarla cuando hay noticias. Y de ahí, cuidado con los otros instrumentos que les dije, en especial con el oro, que no sabe que las mechas realmente pueden toparte el stop loss, y el euro, que realmente está re lineal. ¿Sí? Por los demás instrumentos, pues ya dejamos expectativas bastante claras. Por mi parte, les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Cuídense mucho y cualquier cosa me están escribiendo. Hablamos en la noche. Chao. Gracias, José. Hasta luego. Gracias, José. Dios.